Saludos, vamos a estar haciendo un estudio del capítulo 37 de Ezequiel, que es un capítulo que habla de asuntos relacionados con el pueblo de Israel. Y este capítulo principalmente es un mensaje para el pueblo de Israel. Pero no solamente para el pueblo de Israel, sino para el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano cuando está caminando como debe de caminar y cuando está viviendo en el Espíritu, tiene el conocimiento amplio revelado por Dios para hablarle al pueblo de Israel. O sea, con esto lo que quiero decir es que la responsabilidad de llevar el mensaje al pueblo de Israel lo tiene el pueblo cristiano. Porque Israel no tiene el Espíritu Santo, el pueblo de Israel no tiene el Espíritu Santo y la revelación de la palabra viene por el Espíritu Santo. Y cuando digo la revelación de la palabra, también digo la revelación de la profecía. Acuérdense que el pueblo de Dios no entendía mucho las cosas que Dios le hablaba, porque estaban en pecado y cuando se está en pecado, menos se entiende. Pero el pueblo de Dios ya se está arreglando, ya se están cumpliendo unas cuantas cosas en donde el pueblo de Dios está entrando en un plan divino, bien magistral de los últimos días, preparativos para los últimos días. Así que con este estudio vamos a estar llevándole un mensaje al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y un mensaje al pueblo cristiano para que conozca los detalles y pueda enseñar la palabra para beneficio de todos nosotros, incluyendo principalmente al pueblo de Israel. Comencemos. Ezequiel capítulo 37. Este capítulo es conocido como el capítulo del Valle de los Huesos Secos. Verso 1 dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjese que dice que estaba lleno de huesos, no dice de esqueletos, de huesos. Esto es en visión del espíritu, que es más real que la actividad natural. Una visión en el espíritu es una experiencia, es un vivir más real que una experiencia natural. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Esto representa muerte espiritual de todos. Y cuando dice secos en gran manera, es que por mucho tiempo estaban muertos. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel en la condición en que estaban y que estuvieron por muchos años, Dios bregando con ellos, y esto todo era a consecuencia del pecado. El pecado los tenía muertos, por eso Dios los puso en juicio para hacerlos reaccionar, y Dios logró hacerlos reaccionar. Dios siempre de sus juicios lograba sacar un renuevo, pueblo que se arrepentía y se acercaba a Dios. Y aún en medio del pueblo que entraba en juicio, había gente que sufrían las condiciones del pecado de la inmensa mayoría del pueblo, que Dios tenía que juzgarlos, y esos se acercaban más todavía a Dios buscando el rostro en espíritu y en verdad. El verso 3 dice: Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. El Espíritu de Jehová comienza un diálogo con Ezequiel. Fíjense que a la pregunta que le hace Dios a Ezequiel,
cuando le dice vivirán estos huesos, sabemos que Dios lo sabe. Pero miren la contestación de Ezequiel. Ezequiel no le dice, válgame, esos huesos, mira ya, están a punto de podrirse, ¿cómo van a vivir? No. Ezequiel, consciente de quién es Dios y de que Dios hace lo que quiere y que todo lo que él hace es bueno, él le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Esa conducta de Ezequiel permite que Dios bregue con Ezequiel. Esa conducta de Ezequiel en donde dice, Señor, tú lo sabes, como quien dice, tú dirás qué es lo que será. Esa conducta permite que Dios pueda obrar con Ezequiel, porque Ezequiel no se está oponiendo, Ezequiel no está pronunciando una palabra adversa, negativa, de ausencia de fe. La palabra que contesta Ezequiel contiene fe, contiene conocimiento de que Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que quiere en el momento que quiere y como quiere. Por eso le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aquí hay una orden de Dios para que se profetice. Hoy día enseñan erróneamente, profetiza, profetiza, profetiza. Pero profetiza ¿qué? ¿Quién está dando la orden de que se profetice? El corazón del hombre. El corazón del hombre no puede profetizar lo que hay en su corazón. No puede profetizar lo que desea profetizar. El corazón del hombre no tiene autoridad para profetizar por voluntad propia. El hombre no puede profetizar por voluntad propia. La misma Biblia lo enseña. Dios mismo dice, ¿quién puede hacer las cosas que yo hago? ¿Quién puede anunciar el futuro como yo lo anuncio? ¿Quién puede decir lo que va a ocurrir y ocurre? Ese es territorio de Jehová. Tenga mucho cuidado, no se meta a intentar usted profetizar lo que desea en su corazón, porque se puede colar el otro y hacer cosas y usted creerse que es Dios. Medite en esas palabras que son muy valiosas y muy importantes en los días actuales, que se están colando enseñanzas erróneas. Usted puede proclamar, usted puede clamar, usted puede pedir, usted puede declarar en el nombre de Jesús en petición, pero profetizar usted no puede. Usted puede profetizar solamente cuando Dios lo indica. Porque el único que puede profetizar es Dios, no es más nadie. Es el Espíritu Santo. Y usa al hombre. Porque profetiza a través de los hombres. Y cuando profetiza a través de los hombres, se entra en un acuerdo Dios con ese hombre que es su siervo. Y se logra lo que Dios quiere. Porque Dios usa a los hombres. Dios interviene por medio de los hombres. Pero es con los hombres que están viviendo en el Espíritu y que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Aquí está Dios hablando, no es el hombre. Pero el hombre la pronunció porque Dios usó al hombre. Hay orden de Dios para que se profetice. Apréndase eso. Usted no puede profetizar lo que usted desea. Eso no existe. Eso es un invento del enemigo, una enseñanza errónea. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos.
He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El único que puede hacer eso es Dios. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahí está Dios obrando. Dios obrando, usando a su siervo, usando a un hombre que él lo capacitó para que fuera profeta. El profeta es el que da la palabra de Dios, el mensaje de Dios. No es el mensaje de él. No. Vamos a continuar. Verso 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aquí lo que Dios está haciendo es restaurando al pueblo de Dios. Este es el pueblo de Israel que se encuentra en estas condiciones. Y usted puede ver la gente caminando por ahí, pero así es que los ve Dios cuando están prácticamente muertos en el espíritu. Usted puede ver a la gente hablando, puede ver a la gente caminando, puede ver a la gente trabajando, pero si no tiene a Dios, así es que están, como los huesos secos en el valle de Jezreel. Les adelanto cuál era el valle. Así es que están. El que no tiene a Dios está así, lo está describiendo Dios mismo. Esto no es interpretación. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Vieron? Profeticé pues como me fue mandado. Solamente hay uno que ordena la profecía. Solamente hay uno que manda a que se diga la profecía y ese es Jehová. No es el corazón del hombre. Hoy día he escuchado en muchas ocasiones esa enseñanza. Es errónea. El hombre no puede profetizar, el hombre no puede declarar en profecía algo. Ese es territorio solamente y únicamente territorio de Jehová. La palabra lo enseña, Dios mismo lo enseña. Les repito, dice mucho Jehová, ¿quién puede hacer las cosas que yo hago, que anuncia el futuro y se cumple? Solamente Él dice, solamente yo, nadie puede hacer lo que yo hago. Por lo tanto, mucho menos un hombre puede profetizar de su corazón. Profeticé pues como me fue mandado, dijo Ezequiel. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Imagínense ese montón de huesos regados, secos, bien secos, sobre ese valle, separados unos de otros ya. Bien muerto, bien muerto. Así Dios ve el que no está con él. Puede estar caminando, puede estar hablando, puede estar respirando físicamente, pero está muerto. Este ruido y temblor es el estruendo que se produce con la acción de la obra de Dios. Su voz y su acción contienen esta manifestación. Su voz sola es como estruendo de muchas voces, como estruendo de corrientes, de ríos. Y su presencia y su acto produce este tipo de actividad. Temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Ruido y temblor. Ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. Aquí hay una enseñanza que es complemento de lo que ya les he enseñado. Verso 8 dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ahora había cuerpo, pero todavía no había vida. No había en ellos espíritu.
El espíritu del hombre es el que se puede comunicar con el espíritu de Dios. Nuestro espíritu, lo que llamamos también nuestro corazón. Nuestro espíritu es quien se puede comunicar con Dios. Y Dios se comunica con nosotros a través de nuestro espíritu, que es el que ocasiona esa interacción interna en nosotros. Podemos escuchar una voz audible también, pero esa vivencia es de espíritu a espíritu. Nuestro espíritu, cuando está conectado con Dios, está vivo. Si no está conectado con Dios, está muerto. Y me dijo, profetiza al espíritu, nuevamente una orden de Dios. Y me dijo, no salió de Ezequiel, salió de orden de Dios. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Ve que Dios mismo está diciendo que están muertos? Ahora tenían cuerpos, pero están muertos. ¿Ven cómo es esto? Se puede estar caminando por ahí, pero usted puede estar muerto, porque su espíritu no está conectado con Jehová. Su espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, porque usted no se está dejando guiar por Dios. Usted no se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Usted se está dejando guiar ¿por quién? Por su mente. ¿Y quién mina la mente? El enemigo. Puede minar la mente y usted puede confundirse y creerse muchas cosas. Así que mucho cuidado. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice, ven de los cuatro vientos porque domina todo. El espíritu de Jehová domina todo. Domina todo. El espíritu de Jehová ven de los cuatro vientos. Cuando dice espíritu es el espíritu de Jehová que viene de los cuatro vientos. Ven la interacción de Dios con el hombre. Ven la interacción de Dios con su siervo. Ven la interacción de Dios con su profeta. Ven la pronunciación de la palabra de Dios. Ven la pronunciación de la palabra de Dios procesada a través de su siervo. Ven la palabra de Dios procesada a través del profeta. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjense que aquí dice, y vivieron, estaban muertos todavía, aún con cuerpo. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Se pararon firmes sobre sus pies. Este es el resultado de la acción concertada del espíritu del hombre con el espíritu de Jehová. Dios obra usando a los hombres. Así lo ha establecido. Él lo quiso establecer así y así es. Porque el trato de Dios es con los hombres, para beneficio de los hombres, para darle y llevarlos hacia la salvación. Miren este verso tiene una declaración bien significativa. Y se las voy a explicar ahora. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, aquí Dios está diciendo y declarando lo que hablaba su pueblo. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Les adelanto, les digo, les enseño que este valle que se pronuncia como el valle de los huesos secos es el valle
de Jezreel. Y este momento que se está describiendo en el capítulo 37 de Ezequiel está al final de la gran tribulación. Este es el momento en que el enemigo de las almas ya ha convencido a todas las naciones sobre la faz de la tierra de su gobierno mundial, que tendrá por 7 años, y aquí está ya bien al final de los 7 años, cuando logra concertar a todos los ejércitos de todas las naciones sobre la faz de la tierra para destruir al pueblo de Dios. En este momento y momentos previos ya el pueblo de Dios estaba en este proceso de restauración que hemos estudiado y hemos leído aquí en la declaración de la profecía. El pueblo de Israel ha estado meditando en su condición por la desesperación que están confrontando, porque están recibiendo grande persecución del enemigo de las almas, del que muchos llaman el anticristo, persiguiéndolos para destruirlos. Pero en este momento en específico, ya es cuando está el pueblo de Dios en el valle de Jezreel, porque tuvo que huir de su tierra y tuvo que huir de Jerusalén, porque allí se metieron a invadir toda esa ciudad, a matar y a perseguir y a destruir y a robar todo lo que había allí. Y cerca de la mitad del pueblo de Dios va huyendo y llegan hasta el valle de Jezreel. Allí estaba ya en movimiento todos los ejércitos de la tierra y estaban ya rodeando al pueblo de Israel frente al valle de Jezreel. ¿En qué lugar? En las áreas alrededor del valle, que son áreas, muchas de ellas montañosas. Cuando el pueblo de Dios se ve en esta situación, es que clama a Dios por socorro, por ayuda, por protección, para que Dios los saque de esa destrucción que se aproxima a ellos. Por eso ellos dicen, nuestros huesos se secaron, están reconociendo su pecado. Cuando el hombre o los pueblos reconocen su pecado, ahí se aparece Dios y reacciona inmediatamente y dice, aquí estoy. Háblame, aquí estoy, te estoy escuchando. Dice el pueblo, y pereció nuestra esperanza, o sea, nuestra esperanza en nosotros mismos, como hemos andado apartados de Dios, que aunque oramos, pero no estamos metidos con Dios, que aunque se han ido acercando cada vez más, pero les faltaba algo más todavía, un arrepentimiento genuino de corazón para recibir la transformación espiritual, que es la que necesita el pueblo de Israel. Ellos están entrando en obediencia, pero necesitan todavía la transformación del espíritu, que transforme su espíritu y les dé vida, lo que enseña este capítulo. Nuestros huesos se secaron, dicen, hemos reconocido nuestra condición de pecado. Y pereció nuestra esperanza porque hemos estado caminando apartados de Dios, no como Dios quiere. Estamos metidos en una religión, pero nuestro espíritu está todavía necesitando de Dios más intervención. Por eso dicen, pereció nuestra esperanza porque están viendo lo que tienen de frente a todos los ejércitos de la faz de la tierra, próximos con la intención de destruirlos. Y continúan diciendo, y somos del todo destruidos. Pero están clamando, están viendo la realidad, están viendo el momento que están confrontando.
Y como este pueblo reconoce en ese momento que están muertos, que están necesitados de intervención divina, de socorro divino, claman. Y es lo que está describiendo en comienzo el verso 11. Esto es la confesión del pueblo de Dios en revelación de que están muertos. Esta es la confesión revelada del pueblo de Israel cuando se vean frente a la muerte en el valle de Jezreel. Es en ese momento cuando se vean atrapados y rodeados por todos los ejércitos de la tierra, cuando clamarán intensamente a Jehová, a su Dios, para que Él los salve y evite su destrucción total. ¿Y qué ocurre? Ahí llega Dios. ¿Qué ocurre? Ahí llega Jesús. Y la palabra nos enseña que con la espada de su boca Jesús pronuncia la palabra y todos los ejércitos que están frente al pueblo de Dios son destruidos. Desciende granizo, desciende fuego con azufre y los consume finalmente a todos. Solo escapan unos pocos para ir y llevar las noticias a las naciones de donde procedían de lo que ocurrió, porque todo el mundo, todas las naciones sabrán lo que Dios hizo en ese momento dado, defendiendo a su pueblo, y todas las naciones de la tierra sabrán que Israel tiene el único y verdadero y todopoderoso Dios que hay. El verso 12 y el verso 13 es la respuesta al clamor del pueblo a Jehová. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Dios les va a dar vida, los va a proteger y los va a llevar a su tierra. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, cuando yo os dé vida, que es lo que quiere decir este verso. Este clamor del pueblo de Israel en ese momento ocasiona y conduce a la respuesta de Jehová. Verso 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Cuando dice y pondré mi espíritu en vosotros, es lo mismo que decir y pondré mi Espíritu Santo en vosotros. Jehová está diciendo, pondré el Espíritu Santo en mi pueblo, en el pueblo de Israel. Y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí comienza el cambio total, la restauración total, la transformación total del pueblo de Dios, la victoria grande de Dios. Este día es llamado en la Biblia como el día grande de Jehová. Es llamado también como el día de la venganza de Jehová. Jesucristo lo pronuncia en otros lugares en la Biblia por revelación divina, en donde Jesucristo manifiesta que está deseoso de actuar en el día de la venganza, que es el día de la venganza, de proteger a su pueblo porque su pueblo clama, porque su pueblo pide, porque su pueblo pide auxilio. Y ahí llega Jehová, llega Jesucristo a socorrer y a proteger y a dar vida y vida en abundancia cuando pone sobre ellos y en sus corazones su Espíritu Santo, ahora en el pueblo de Israel. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en los cristianos, que uno lo atienden de una forma y otros lo atienden de otra forma, y
y actúan como actúan, pero es promesa de Dios, fue enviada a la tierra porque Jesús logró la victoria y cuando ascendió al Padre, allá entonces el Padre envió el Espíritu Santo sobre la tierra para entrar en todos aquellos hombres que aceptaran a Jesucristo como Salvador personal y se propusieran servirles en todo momento en sus vidas, cumpliendo con la gran comisión. Aquí Dios está anunciando que pondrá el Espíritu Santo sobre su pueblo Israel. Esto será en el comienzo del milenio, que empieza luego de que Dios los defiende y los salve en el valle de Jezreel. Esta presencia del Espíritu de Jehová estará presente durante todo el milenio. O sea que en un momento dado, bien cerca del momento en que ese pueblo clama y el Espíritu llega en respuesta, ahí comienza la restauración del pueblo de Dios, la restauración espiritual, y son llenos del Espíritu Santo. Eso dice la palabra del Señor. Miren ahora lo que nos dice el verso 15 y 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Esto es para todos los de las 2 tribus del sur. Escribe para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Aquí es para las 2 tribus del sur. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, para todos los de las 10 tribus del norte. Dice Efraín porque Efraín era la tribu dominante en el reino del norte, conocido como el reino de Israel. El reino del norte era conocido como el reino de Israel, el reino del sur era conocido como el reino de Judá. El reino del sur era quien tenía la promesa de donde vendría el Redentor del mundo, de donde vendría el Hijo de Dios a convivir en la tierra como hombre, a ofrecerse como perfecto sacrificio. Estas 2 naciones que podemos llamar se establecieron después de la época de Salomón por la caída de Salomón. Salomón cayó desastrosamente al final de su vida. Tuvo un buen comienzo y un final desastroso, y la conducta de Salomón ocasionó todo esto que estamos mencionando aquí, la separación del pueblo de Dios, la división, y guerreaban entre ellos. No se consideraban para nada, había mucho celo entre ellos. Por eso Dios está dando esta orden: toma un palo para definir con un palo el reino del sur y toma otro palo para definir el reino del norte. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Versos 17 y 18 nos dice: júntalos luego el uno con el otro, o sea, únelos, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Vamos a ver qué es lo que Dios dice más adelante. Pero les comento que como estaban divididos, el propósito de Dios era que se unieran, porque Dios quería un solo pueblo. Vamos a ver cómo lo explica el verso 19 en adelante. El verso 19 nos da la contestación de lo que Ezequiel le preguntó a Jehová. Jehová le contesta: diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré
con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Fíjense que esto es lo que Dios está diciendo que va a hacer. Dios es el que dice lo que va a ocurrir. El plan es de Dios, no es de los hombres. El que establece el plan de la obra es Dios, no son los hombres. Recuérdense cuando al principio les decía, los hombres no pueden ponerse a decir profetizo, profetizo. El plan es de Dios, no es de los hombres. Los hombres tienen que averiguar cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, por dónde Dios quiere que yo camine, con quién Dios quiere que yo hable, qué Dios quiere que yo hable, cuándo Dios quiere que yo hable. ¿Qué es lo que Dios quiere en todo momento? Si Dios quiere guiarnos, Dios quiere dirigirnos. Esto es obra de Dios, no es obra de hombres. Por eso dice, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo Jehová, tomo el palo de José. José de Egipto en este caso, porque fue de donde salió Efraín, que formó la media tribu. Y los demás, porque el líder prácticamente era Efraín en el reino del norte. Y los pondré con el palo de Judá, que era quien había sido definido como el que traería la promesa, porque los primeros tres fueron rechazados en primogenitura por fallas que cometieron. Y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y ahora pregunto, ¿esto ocurrió ya? Sí, esto ocurrió ya. Esto tuvo la formalidad de cumplirse en el 1948 de nuestra era, cuando se instituyó el Estado de Israel y regresaron formando un gobierno oficial en la tierra sobre la tierra que Dios les había dado. Esto es la unificación del pueblo de Dios en uno solo, no ya como antes, separados, unos en las 10 tribus del norte y otros en las 2 tribus del sur. Esto se cumplió en el año 1948 de nuestra era con el establecimiento del Estado de Israel en su tierra. Entonces Dios empezó a recogerlos de toda la faz de la tierra, porque aunque cuando fueron dispersados por toda la faz de la tierra, no estaban unidos tampoco. Eran montones de grupos de pueblo de Dios por diferentes partes del mundo. Y comenzaron a regresar oficialmente a su tierra como un estado oficial constituido. Continúa la explicación de la revelación profética en este capítulo 37, verso 20 dice, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esto es lo que comenzó a ocurrir en el 1948. Empezaron a regresar los israelitas desde todos los 4 puntos cardinales de la tierra. Verso 22. Y los haré una nación en la tierra. Esto fue lo que ocurrió en el año 48 y 49. Y en los montes de Israel, en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. En este caso, un líder máximo, que es el primer ministro. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Dios los unió, Dios se lo propuso desde miles de años antes, y aquí estamos viendo el momento en que ocurre lo que Dios profetiza.
el cumplimiento de la profecía de Dios, de la palabra de Dios, del plan de Dios, de lo que Dios ha querido hacer y se ha propuesto hacer y está logrando y va a seguir logrando. Esto ocurre en el día grande de Jehová, esta salvación del pueblo de Israel cuando claman y Dios los liberta y los salva. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Hoy día es el primer ministro con su gobierno. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos de ninguna forma en dos reinos. Miren aquí ahora en el verso 23 y 24 lo que se describe es la manifestación de la gloria de Jehová sobre su pueblo, la gran victoria que Jehová logra con su pueblo, la restauración prácticamente total de su pueblo. Verso 23 dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ya no va a haber idolatría, ni con sus abominaciones, proceso de limpieza, y con todas sus rebeliones, ya no están en ese tipo de rebelión en contra de Jehová. El pueblo de Israel está constantemente en la búsqueda de su Dios. Quizás oran más que los cristianos, posiblemente oran más que los cristianos, que aunque no están viviendo con su espíritu conectado directamente con el Espíritu Santo, sí están viviendo en un proceso de preparación, y ese proceso de preparación lo hace Dios con su Espíritu Santo, de alguna forma. No se contaminarán ya más con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Dios trae salvación porque hubo arrepentimiento, y los limpiaré. Ven el proceso de restauración, y los limpiaré, y me serán por pueblo. Cuando dice y me serán por pueblo es que me servirán, y yo a ellos por Dios, y yo les responderé. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ya no habrá idolatría en el pueblo de Dios y serán limpiados de muchas malas conductas. Verso 24, miren cómo dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, los obedecerán. Y mi siervo David, que no es otra cosa que la identificación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo será por rey sobre ellos, porque Jesucristo reinará en el milenio en medio del pueblo de Israel, al igual que Jehová. Y todos ellos tendrán un solo pastor, Jesucristo, y andarán en mis preceptos, y cumplirán con mis estatutos, con mis preceptos, y los guardarán. No es que los van a cumplir por cumplirlos, no, los van a guardar, los van a tener ahí en su espíritu, porque ahora el Espíritu Santo está con ellos. Lo vimos en versos anteriores. Y están siendo limpiados. Lo acabamos de leer ahora en el verso 23. Están siendo restaurados, están siendo procesados y van creciendo en el ámbito espiritual, cada día más conectados con Dios. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Cuando dice y los pondrán por obra es que llevarán la palabra a las demás naciones. Y las demás naciones escucharán la palabra y dirán, cierto es. Y buscarán unirse al pueblo de Dios. Buscarán acercarse a Dios. Y toda la tierra va a tener un grande movimiento en búsqueda de Dios. Eso será una conducta sobre toda la faz de la tierra con bien pocas excepciones. Va a haber una
inmensidad de búsqueda a Dios por toda la faz de la tierra, donde prácticamente todos los habitantes de la tierra, en su inmensa mayoría, están buscando de Jehová. Eso lo enseñan otros versos en otros lugares. Les recomendamos que vean otros videos en mi canal, que muchas de las cosas que comentamos están escritas en la Biblia, pero pues imposible que yo dé todas las referencias. Pero si a usted le interesa aprender, si usted quiere conocer de la palabra de Dios, si usted quiere acercarse a Dios, vea los videos en mi canal. Vamos a seguir. Verso 25 dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, a la tierra de Israel, a la tierra prometida, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Aquí, cuando dice para siempre, cubre dos dispensaciones. Cubre la dispensación del milenio y cubre lo que llamamos como el reino eterno de Dios. Habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, porque va a haber una manifestación de gloria de Jehová y la bendición será bien, bien grande sobre el pueblo y sobre toda la faz de la tierra. Y Jesucristo, desde ese momento, será príncipe entre el pueblo de Jehová, que incluye a los cristianos también. Y será príncipe para siempre, porque desde ese momento en adelante van a estar juntos en el milenio y luego en la eternidad. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, pacto por siempre. Será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y cuando dice pondré mi santuario entre ellos para siempre, también es desde el milenio y continuando luego en la eternidad. Dios convivirá con su pueblo desde el milenio en adelante. En el milenio de una forma y luego en la eternidad de otra forma, pero siempre unidos en paz, en amor, en la manifestación gloriosa de nuestro Dios Todopoderoso Jehová. Dios habitará en Jerusalén durante todo el milenio y estará por siempre durante toda la eternidad con su pueblo. Aquí tenemos la expresión de la grande victoria de Dios con su pueblo. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo, en otras palabras, y habitaré en medio de ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Va a haber una relación, va a haber un Dios todopoderoso y va a haber un pueblo buscando a ese Dios, obedeciendo a ese Dios. O sea, va a haber una relación de un pueblo con Dios. Dios tendrá casa en Jerusalén en medio de su pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Como hemos explicado, comenzará Dios a habitar en medio de su pueblo en el milenio y continuaremos con el Señor por toda la eternidad al final del milenio. Todos los pueblos en el milenio verán todo esto que está haciendo Jehová con su pueblo y lo que está haciendo su pueblo sobre toda la faz de la tierra. La relación de un Dios todopoderoso con su pueblo en unión y en respuesta en ambas direcciones. Dios bendiciendo y el pueblo adorando a Dios. Dios proveyendo bendición y guianza y sabiduría y conocimiento y todo lo bueno de Dios transmitiéndoselo a su pueblo y su pueblo obedeciendo a su Dios. Tanto que ahora el pueblo de Israel es quien predica la palabra de Dios
sobre toda la faz de la tierra, y las demás naciones van convirtiéndose, los pueblos, la gente de esos pueblos, en su gran mayoría, convirtiéndose a Jehová, porque reconocen que la obra que Dios ha hecho con su pueblo ha sido la obra del único Dios todopoderoso, que es el que puede bendecir y puede dar salvación y puede dar vida eterna cuando se le clama y se le pide y hay arrepentimiento. Así que este es el mensaje para el pueblo de Israel. Dios tiene todo esto preparado para ti. Tú que conoces cómo Dios te ha estado tratando a través de todas las épocas por miles de años, aquí está tu grande victoria. Conócela y prepárate y ve buscando desde ahora, en espíritu y verdad, diciéndole al Señor, Señor, muéstrame la verdad en mi corazón, porque desde ahora puedes empezar a trabajar conmigo. Desde ahora me puedes restaurar para que yo pueda seguir ayudando a mis demás hermanos israelitas, anunciándole todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Capacítame para yo poder llevar esta enseñanza a mis hermanos, los israelitas, para que estemos preparados, porque lo que viene es grande y glorificaremos a Jehová, nosotros todos los israelitas, como nunca antes en la historia, en estos momentos que se nos están describiendo en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, que es palabra de Jehová y tiene fiel cumplimiento. Así, ayúdanos, Jehová, para nosotros poder cumplir contigo y que venga tu Espíritu a nosotros y nos convenza de pecado y nos haga reaccionar y clamemos por misericordia, por perdón, para que tú restaures nuestras vidas y nos des un espíritu y tengamos vida y podamos tener una relación directa contigo de persona a persona. En el nombre de Jesús sea hecho. Dios les bendiga.